Hola a todos, muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. El siguiente tema es el 5 y es trabajos preliminares. No sé si tengan alguna noción de qué significa esto. Dentro de la obra, dentro de la construcción, se sigue una serie de pasos para poder desarrollar un proyecto. Normalmente, cuando se trata de proyectos que son de autoconstrucción o proyectos pequeños, estos trabajos preliminares pues son muy pocos, ¿no? Solo vendrían siendo cuestiones de logística como trazo y nivelación, cimentación, la construcción, conseguir los materiales, los acabados, instalaciones y entrega las llaves, ¿no? Pero cuando son trabajos o proyectos grandes de impacto o muchas veces el gobierno pues tiene que sustentar los proyectos, ¿no? Y tiene que haber una serie de pasos para desarrollar óptimamente el proyecto antes, durante la ejecución y después de terminado el proyecto. Esto es lo que ustedes tienen que saber, incluso ya para hacer su servicio profesional, sus residencias y cuando se confronten a su primer trabajo, ¿no? Incluso hasta su segundo o tercer trabajo, pues muchas veces eso no lo manejan, pero ustedes como ingenieros civiles a veces son los que supervisan, desarrollan o gestionan estos proyectos, ¿no? O estas fases. Bien, el primero sería estudio de gabinete, prediseño y documentación. Aquí lo primero es su diseño conceptual, es decir, qué se quiere dar a entender, qué queremos mostrar, la imagen que se quiera reflejar ante el gobierno, ante el público, ante una idea. Y aquí les voy a hablar de un proyecto, las Torres de Bicentenario en la ciudad de Toluca. Este proyecto les hablo yo porque este proyecto yo lo desarrollé junto con 3 personas más, un ingeniero civil, un ingeniero industrial, una ingeniero electromecánica y yo su servidora. Entre los 4 diseñamos esto, ¿no? Aquí la idea, en este momento, pues si no más recuerdo, Peña Nieto era gobernador y su idea era conmemorar el bicentenario de México, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, a través de un monumento. Se desarrollaron varios proyectos. Uno de los cuales creo que con los que se compitió más fuerte fue con 2 águilas que estaban viendo hacia el centro como hacia un mundo, pero este proyecto pues no ganó, ¿no? Obviamente esto va a licitación, va a concurso y quien tenga el mejor presupuesto, el mejor diseño, pues es el que gana, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto fue el que ganó. Son bicentenario porque aquí es 100, aquí son 100, o sea, son 200. En cada una de estas torres tiene 100 líneas y por ambas serían 200. Cada línea pues es un año, ¿no? Son 2 torres, hablamos de Bicentenario 2, mide 65 metros de altura y como les dije, el proyecto del águila es uno con el que estaba más competido, ¿no? Pero bueno, no ganó ese, ganó este, me imagino que también fue por cuestiones de presupuesto, porque esto es con acero inoxidable, que es carísimo, imagínense todas esas torres revestidas de acero inoxidable, ¿no? Es muy caro. Entonces, bueno, primero tenemos que saber qué idea queremos mostrar con el proyecto. Normalmente para eso se contratan los arquitectos, ¿no? Que son los que representan una idea, muestran un diseño, la funcionalidad y a la par de los ingenieros civiles, pues bueno, se desarrollan los proyectos, ¿no? Entonces, primero el diseño conceptual. Cuando ustedes vayan con unos clientes de ustedes que a lo mejor en algún momento les piden desarrollar una casa, pues tienen que sentarse con los clientes, escucharlos y decirles qué es lo que quieren, ¿no? Cuántas habitaciones, para cuántos niños, hijos van a tener, si quieren cuarto de estudio, de qué tamaño la cocina. Ahora está muy de moda las islas y la estufa dentro de la isla, si lo quieren así o no, para checar lo de las instalaciones, en fin, ¿no? Diseño conceptual. Después son las estimaciones. ¿Cuánto les va a costar realizar ese proyecto aproximadamente? ¿No? Eso es para que ustedes se den una idea. Obviamente este número siempre se infla. ¿Se infla por qué? Porque pues suben los materiales. De un día a otro puede subir el acero hasta 10,000 pesos. Por ejemplo, que haya un accidente en una vialidad y no puedan transportar el material por ahí, sino que tengan que buscar una alternativa. Entonces, por eso se inflan un poco los precios, ¿no? El estudio de viabilidad, si es viable o no este proyecto. Recuerdo que en algún momento se desarrolló en Cuernavaca, me parece, Morelos. Sí. No fue en Cuernavaca, fue en Morelos, un proyecto de una casa
enorme, era una mansión que querían hacer bueno, que querían hacerlo con el tiempo, ya cuando los dueños ya estuvieran más de tercera edad, pudieran rentar eso como un hotel spa. Entonces, bueno, todo iba bien, el proyecto, bla, bla, pero a la mera hora de hacer el estudio de viabilidad, se dieron cuenta de que la tierra en ese lugar era demasiado suave, se podía soltar fácilmente y podía deslavarse porque había un barranco por ahí cerca. Entonces le dijeron que la viabilidad pues no era óptima, ¿no? Entonces tuvieron que comprar otro terreno y hacerlo ahí. Entonces para esto es todo esto, ¿no? Autorizaciones y aspectos legales. Tienen que ir en la parte de gobierno y pedir una licencia de construcción y obviamente pedirle pagarla, ¿no? Para esto ya deben tener todos los planos arquitectónicos y muchas veces ya son los estructurales porque ellos supervisan que la obra sí cumpla con las normas, los reglamentos de seguridad, de construcción, etcétera. Y una vez que ellos la avalen, pues bueno, les dan la licencia a ustedes por un cierto tiempo, ¿no? Si no lo acaban en ese tiempo, pues tienen que renovarla. Opciones de financiación. Aquí ya tenía yo por aquí, no sé por qué se me borró, un logotipo, porque muchas veces las constructoras no tienen el recurso para poder financiar una construcción. No sé si saben o conocen cómo se realizan las construcciones, ¿no? Cuando es una empresa, debe tener el capital para poder completar esta construcción. Y al final, normalmente el cliente pues se la paga toda completa. Cuando un ayuntamiento, también en una obra, o una empresa privada de construcción no tiene el financiamiento completo para una obra, muchas veces van a este banco que se llama Banobras. Hay Banamex, Citibank, Scotiabank, etcétera, ¿no? Banobras es un banco especializado para financiar, como su nombre lo dice, obras, ¿no? Construcciones. Muchas veces hacen alianzas con el gobierno, con los ayuntamientos para financiarles pues unas partidas, ¿no? Para poder hacer las construcciones y se los descuentan del siguiente proyecto, del siguiente pago o del recurso que les toque, ¿no? Entonces Banobras ayuda mucho a financiar las obras. Si ustedes van como personas que, por ejemplo, ¿no? Que van a abrir una empresa, pues obviamente no los van a financiar. Tienen que tener un historial crediticio, que los avalen, etcétera. Entonces, bueno, este banco ayuda mucho a financiar obras, ¿no? Obviamente con toda la seguridad para el banco para que pueda recabar ese dinero y pues con un porcentaje, ¿no? De tasa. Definición de alcance del proyecto. ¿Hasta dónde van a llegar? Van a llegar a la primera etapa, a obra negra, como le llamamos, van a llegar a la etapa de acabados, van a llegar a la obra de entrega de la construcción. ¿Hasta qué parte del proyecto? No sé si han visto en el parque, ahí en Atlacomulco, enfrente de la comercial, hay un parque que incluso pues ya está casi acabado, ¿no? No se ha abierto al público porque todavía me parece que está como con unas situaciones legales y por eso no lo han abierto. Entonces, bueno, hay que ver hasta qué alcance se va a tener este proyecto, si lo van a acabar en una etapa, porque me parece que ese está hecho en la primera etapa, no está completamente terminado. Pero precisamente eso no lo han podido acabar porque pues tiene problemas legales, ¿no? ¿Hasta qué parte del proyecto vamos a alcanzar? Y determinación de la obra al lugar, esto es muy importante, en dónde se va a realizar la obra, si no tiene ningún problema de mecánica de suelos, si cuestiones naturales, como lo vimos en unas diapositivas anteriores, ¿no? Si en ese terreno es el ideal para nuestra construcción. Aquí hay que ver usos de suelo, ¿no? En el gobierno tienen la parte de usos de suelos, es decir, en tu terreno, dentro del gobierno, tienen una mapa que se puede destinar para uso habitacional, para uso comercial, uso mixto. Y si tú tienes, por ejemplo, un uso habitacional exclusivamente y quieres hacer ahí un negocio, un salón de fiestas, no puedes. ¿Por qué? Porque el gobierno lo tiene marcado como zona habitacional. Y esto es con el fin de que, por ejemplo, industrias no vayan a una zona habitacional para no afectar tanto por ejemplo, el clima, ¿no? Las cuestiones ambientales, las cuestiones de logística, de infraestructura, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, todo esto hay que pensarlo. Y evaluación tecnológica. Ahorita que hicieron o están haciendo el Tren Maya, pues tuvieron que hacerse de tecnología que aquí en México no se tenía, ¿no? Entonces, todo eso cuesta. Hay que mandar a hacerlo desde mucho antes. Si no se tiene la maquinaria, hay que diseñarla desde antes. Y a veces que hay procesos de construcción que llevan años, años, y no tanto por lo que se hace en obra, sino precisamente por esto, por desarrollar la tecnología necesaria para poder realizar una construcción, ¿no?